Hola, Dios te bendiga. Es la profeta HM Ramos que te habla y te invito a que nos sigas en nuestra página de YouTube, Casa de Adoración, La Nueva Sion, con nuestro programa Tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Yo y la pastora Annie Dincy de nuestra casa vamos a estar al frente de este programa para que puedas educarte a través de la palabra, que es nuestra fuente de sabiduría, esa que desciende directamente de nuestro Dios. Así que Dios te bendiga, síguenos a través de la página, activa la campanita para que te salgan los nuevos videos que subamos y acuérdate, danos un like. Dios te bendiga. ¿En dónde comienza el mito y en dónde comienza la realidad? Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a poder desglosar esto desde el lado de la luz y desde el lado de la oscuridad. Porque para poder entender esto, yo tengo que entender varias cosas. Y lo primero que yo tengo que entender es que hay seres de luz y hay seres de oscuridad. Así que vámonos a Efesios capítulo 6, verso 2. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Aquí especifica, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. ¿En dónde? Los lugares celestes. O sea, que no están en la tierra. Me gusta esta versión que dice, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Muy bien, me encantó esa versión. Ahora, les pregunté algo, ¿sobre dónde? Sobre las regiones celestiales. Y cuando habla de regiones celestiales, ¿de dónde está hablando? El primer cielo. El primero. No es este el que está en la Habitan también. en el segundo cielo, sí. Habitan en el segundo cielo. Ahora, pasan al primer cielo, obviamente, porque vienen con misión, con una misión. O sea, nosotros tenemos que entender que así como la palabra de Dios nos habla de que cuando nosotros nacemos tenemos un ángel que es nuestro guía. Sí, sí. La palabra lo dice, que tenemos un ángel guardián. Claro. Que el Señor lo envía. Que el Señor lo envía como nuestro guardián. Ahora, así como existe el bien, también existe el mal. O sea, tenemos que ser claros. Y así como hay ángeles guardianes para nuestro bien, hay ángeles que buscan todo lo contrario. ¿Que vienen con qué? Con una tarea, con una asignación. Pero lo más que la gente ignora es que los ángeles no solamente vienen con esta asignación individualmente, también hay ángeles que están siendo asignados para tareas colectivas. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque estos ángeles que se van a mencionar, que son seres de maldad, yo voy a dejar un poco la palabra ángeles y voy a tomar seres de maldad. ¿Por qué? Porque hay diferentes categorías de ángeles y no todos son ángeles. Tienen diferentes nombres. Los ángeles son una jerarquía de la jerarquía de los seres de maldad o de los seres de luz. Así que hay que hablar con propiedad. Así que vamos allá. Dice, entender, este estudio basa en, primeramente, entender que nuestra lucha no es física, sino espiritual. O sea, que estamos luchando con entes que no vemos, con cosas que no observamos. Como decía la palabra que leyó Annie, que me encantó esa interpretación. Nosotros estamos luchando con cosas sobrenaturales, no naturales. O sea, se salen de lo natural. Para nosotros es natural levantarnos por la mañana, lavarnos la boca e irnos a desayunar. Eso es natural.
Pero sobrenatural son cosas que no podemos ver, cosas que no podemos apreciar, cosas que, por ejemplo, sale una persona diciendo que tuvo un sueño en donde la cogían y cuando se levantó lleno de moretones. Entonces uno dice, pero eso no es normal. ¿Qué pelea tuvo esta durmiendo? No tiene lógica, estaba durmiendo. Un cuerpo desconectado. Y entonces, ¿por qué el cuerpo está lleno de moretones? Son cosas sobrenaturales. Nosotros hablamos en una ocasión del sueño y tenemos que abundar más sobre el sueño. El sueño es algo que es más allá todavía de lo que nosotros pudimos abundar. Pero uno también de los propósitos de esta clase es entender que no peleamos con personas, sino con entidades de maldad. Así que cuando nosotros tenemos una guerra, por decirlo así, en el área física, con un ser humano, nosotros tenemos que aprender a ver que ese ser humano está siendo dirigido. Que no es él, sino es lo que está detrás de él. Que es lo que lo está impulsando a hacernos la guerra. Pastor, ¿usted tiene algo que decir? Amén. No, usted hable ahí cuando necesite hablar, que me ayuda y me colabora con la clase. Tú también, Elisha. Así que, otra cosa que debemos entender es que el mundo de las tinieblas, al igual que el mundo de la luz, es organizado. Que tiene jerarquías, que tiene fronteras y tiene algo que se llama códigos de respeto. La misma palabra nos enseña a nosotros a través de este personaje llamado Job, que para él hacer algo contra alguien tiene que pedir permiso. Que eso de que yo voy a hacerle la vida de cuadrito a tal persona, a ponerle a Heidi Ramos, a Annie Dincy, a Elisha, eso no funciona de esa manera. Entonces, si él, siendo capitán, por decirlo de esa manera, de una de las más grandes jerarquías de demonios y de seres de las tinieblas, no puede hacer eso. Cuanto más los súbditos que están debajo de él. O sea, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque él, siendo un gran jerarca, por decirlo de esa manera, tiene que ir a pedir permiso. Okay. Quiere decir que eso de que nos han contado a nosotros por muchos años, de que los demonios vienen y se meten en la iglesia como les place y la destruyen y hacen lo que quieren, no tiene base fundamental. Y si les vuelve el cerebro a 2 o 3, pues perdónenme. Pero eso no tiene base. ¿Por qué? Hoy vamos a saber por qué. Lo primero que hay que entender, y quiero repetirlo porque quiero que se les grabe en esa cabecita linda y hermosa que ustedes tienen, es que hay códigos de respeto en el mundo espiritual, tanto en el lado de la luz como en el lado de las tinieblas. Yo quiero buscar, pastora, si tú me puedes ayudar con esa versión, me encantó. Lucas capítulo 8. Jesús se puso a gritar, cayó a sus pies y dijo en voz alta: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Un momentito ahí. Estamos viendo, para aquellos que quizás pues no entiendan la primera palabra, porque aquí en esta versión, ¿cómo es que le llamaron a la ciudad? Le llamaron Gerasenos. Ok. En la versión Reina Valera, para que lo entiendan, en la versión Reina Valera, esa palabra es Gadara. Gadara. ¿Ok? Así que esto es la historia del endemoniado de Gadara. Pero fíjese de una cosa que hasta donde leyó la pastora, que yo la paré un momentito para que siga leyendo. Es el encuentro entre Jesús, que viene saliendo de la barca, entrando a Gadara, y el endemoniado. Pero fíjate que aquí el hombre dice la palabra, que se rinde a los pies de Jesús y grita: ¿qué tienes conmigo, hijo de David? En otras versiones dice hijo de David. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Entonces, ¿quién está hablando?
Y solamente lo vio. ¿Quién Porque está hablando? el Porque demonio que habita dentro de él. si nosotros El escuchamos espíritu. esta palabra, el hombre está endemoniado y está hablando el hombre. Pero ¿quién realmente está hablando? Porque el hombre está atado, o sea, la palabra, mira lo que dice, que al principio te dice que ya no se vestía, o sea, andaba desnudo, ya no se bañaba, no se acicalaba, es más, hay versiones que dicen que él vivía entre los sepulcros. O sea, ¿dónde es eso? Entre los muertos, en la pestilencia. El hombre estaba tan mal, tan envuelto en esta, ¿verdad? En esta condición, que ya su razonamiento estaba en cero. Porque para tú vivir en un sepulcro donde lo que hay son cadáveres, tu razón no puede estar al 100, está al 0. Quizás al 10 o al 20, pero está prácticamente al 0. Así que hasta donde leyó la pastora, nosotros podemos ver que quien está hablando a través de este hombre cuando se enfrenta a Jesús no es el hombre, es lo que habita dentro de él. Pastora, siga. Me dijiste que era hasta dónde, hasta 36. 39. Hasta 39, ok, bueno. Esta versión dice, es que Jesús había mandado al espíritu malo que saliera de ese hombre, porque en diversas ocasiones el espíritu se había apoderado de él, y en esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos, se rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, multitud. La versión Reina Valera dice legión. Se nos ha enseñado que una legión de demonios equivale a 6,000 demonios. Porque cuando nosotros hablamos de legión, nosotros, vamos a ponerlo de esta forma, hemos equivalido esa cantidad, porque cuando se habla de 6,000, o sea, cuando se habla de legión, se utiliza la palabra bajo un convoy de guerra. Y en un convoy de guerra donde lo que hay son soldados, seres humanos, hay 6,000 hombres en una legión. Amén. Así que esto lo entendemos nosotros técnicamente sumando lo que hay en una legión humana dentro de un convoy de guerra. Pero en el espíritu, o sea, en las tinieblas, en lo espiritual, pueden ser hasta más. Entonces, podemos decir que cuando una persona está bajo esquizofrenia, una persona esquizofrénica que tiende a hablar, que entendemos que es con sí mismo que está hablando, pero él está hablando con cosas que él ve, con cosas que él puede tener, que su mente está exacto viendo. Entonces, una persona que está poseída, se podría decir. Se podría decir hasta cierto punto. Sí. Hasta cierto punto. No estamos diciendo que toda la persona que es esquizofrénica tiene que está poseída por demonios, pero si nosotros llevamos esto al contexto espiritual de lo que estamos tratando de describir ahora mismo, podemos decir y entender personas, porque a veces es que yo lo quiero llevar a este punto porque a veces no entendemos a las personas que vemos en la calle hablando con sí solas. Entonces yo quiero que nosotros creemos una nueva conciencia y mejor, en vez de criticarlo, oremos por ellos, para que Dios tenga misericordia y saque esa alma de la cárcel, porque es un alma que está encarcelada, o sea, es un alma que necesita, que está cautiva y que está pidiendo a gritos ser libertada, pero no sabe cómo. Si nosotros vemos este caso, quien está hablando, ya sabemos que no es el hombre, sino es el demonio. ¿Qué significa? Que este hombre está tan cauterizado, poseído, que su boca no emite su propia voz. Es correcto. Está emitiendo la voz de lo que hay dentro de él. O sea, su alma está cauterizada de tal forma que ya él no emite su propia voz. Es como un zombie. Es una marioneta, vamos a decir. Sí, es como una marioneta. En donde su alma está prisionera, no puede hablar, no puede quejarse, no puede decir, ay, me duele, porque quien está hablando por él es lo que está dentro de él, es lo que lo posee. Bueno, seguimos. Él contestó multitud, porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no les rogaban
a Jesús, le rogaban a Jesús. O sea, reconocían en él la autoridad. El poder. Reconocían en él la autoridad, el poder, de que era el único que podía sacarlos de donde estaba. De hecho, era el único que pudo ver lo que había en él. Mientras que otros a lo mejor le decían, un endemoniado, un loco, y le corrían. Y le sacaban el cuerpo, le tiraban piedra, lo espantaban, algo así. Aparte del hecho de que estamos leyendo esto y son cosas que a veces uno no lo percibe, pero Jesús ni siquiera se había acercado al hombre, él solamente se desmontó de la barca y el hombre lo divisó de donde estaba. Dijo, este me tiene que andar buscando a mí. O sea, él reconoció la autoridad. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque inclusive nosotros mismos, y hablábamos de eso anoche, hay personas que tienen la capacidad de ver lo que Dios ha puesto en nosotros y nosotros no estamos, no lo vemos, no lo entendemos, no lo asimilamos, y no nos creemos con la capacidad de que Dios puede utilizarnos. Y en realidad, pues, tenemos que entender que lo que Dios utiliza de nosotros es algo que ya Él depositó dentro de nosotros. Entonces, vamos a seguir avanzando porque esto está bueno y se extiende. Dice, había en ese lugar un buen número de cerdos comiendo en el cerro. Y los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y Él se los permitió. Salieron pues del hombre y entraron en los cerdos desde el acantilado, se precipitaron al agua y se ahogaron. Quisiera añadir, y discúlpame que te estoy abarcando esto, No, a mí me gusta. nosotros tenemos que entender algo, y es que estos espíritus, para poder manifestarse, necesitan un cuerpo, porque son ¿qué? Son espíritus. Ellos por sí solos no pueden manifestarse, no tienen para ellos manifestarse necesitan un cuerpo. Y es por esto que ellos le dicen, ok, tú me vas a sacar de aquí, de este cuerpo, que es nuestra casa. Y a eso es que se refiere. ¡Ay, santo! Jesús, cuando nos dice que el hombre fuerte está dentro de una casa, y cuando habla de casa, habla de nuestro cuerpo, pero cuando llega a Él, que es el más fuerte, el que tiene autoridad, el que tiene poder, tiene la autoridad de sacar eso que te está atormentando, eso que está acabando contigo, eso que te causa tristeza, eso que te causa depresión, eso que te causa dolor, eso que te hace sentir que tú no eres nadie, ay santo, eso que te causa vacío existencial, que no sabes qué hacer con tu vida. El único que tiene la autoridad para sacar quien te ataca y quien te martiriza y que saca tu alma de la cárcel se llama Jesús. Entonces, era necesario, por eso él le pide que le permitan entrar en esos cerdos para ellos tener la capacidad de movimiento. Ahora, mi pregunta radica en algo. Los cerdos cayeron y los cerdos murieron, pero eso no significa que los espíritus murieron. No, porque ellos son existenciales. Al igual que nuestra alma, es una alma que no muere, es algo que no muere porque es espíritu, o sea, es espiritual. Ellos no mueren, no se ahogan en el agua. Lo que hacen es buscar otra casa donde habitar. Entonces esto también nos tiene que dar conciencia de algo, y es algo que aprendimos en el estudio. Vino algo. Amén. Vino algo. Ellos estaban con una asignación. Ellos tenían una asignación. Tenían a este hombre atado. Amén. El hombre fue libre. Y ellos se tuvieron que ir, se tuvieron que mover. Al ellos estar en estos cerdos y los cerdos desbarrancarse y ahogarse, ellos se quedan ¿dónde? En el aire. Tienen que volver a su líder. Aquí es donde entra la cuestión de que tienen jerarquía y tienen códigos de respeto. Si yo fui mandado con una asignación y aborté la asignación porque me sacaron, X o yo tengo que volver a mi líder, al que me mandó a hacer la asignación. ¿Y sabes qué? Son castigados.
y viceversa, porque hemos escuchado testimonios de personas que han salido de la hechicería, y una de las cosas que ellos dicen es que también son castigados cuando no hacen cosas, las cosas que tienen, que le mandan a hacer, o por H o por R, porque no pudieron, porque no tuvieron ya sea la autoridad con quien se enfrentaron, porque no podían tocarlo, pero como quiera tienen que rendir cuentas, y ellos tienen que rendir cuentas. Entonces, a la verdad que esto es algo que pica y se extiende, como dice, ¿verdad? Que mucho, gloria a Dios. En ese momento, cuando empezaste a hablar sobre eso, que se quedan en el aire, me dices que tienen autoridad. Y que tienen que volver a quien lo envió. Pero entonces yo lo que recibía era el hecho de que también nosotros como creyentes, cuando venimos a los pies del Señor y somos liberados, esos espíritus también se quedan en el aire. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona en un momento dado se aparta tan solo un minuto, esos espíritus que están esperando, que fueron sacados. Lo que nos enseña el hombre fuerte. Lo que nos enseña el hombre nosotros somos los que le abrimos la puerta. De hecho, nosotros somos los que los alimentamos con nuestras acciones o nuestras malas acciones. Porque en realidad estos espíritus se alimentan del mal, no del bien. Entonces, a mayor luz, y de eso hablaba ayer con una muchacha aquí ayer, a mayor luz, menos oscuridad. Mientras yo haga el bien y me esté dedicando a mantenerme firme. Y fíjate, me encantó ahorita la versión que estábamos leyendo de Efesios, porque decía, mantente firme en la línea. Mantente firme en la línea para que cuando venga la situación, tú puedas sostenerte y no puedas ser movida ni arrancada de esa posición de donde tú te encuentras. Aleluya. Así que nosotros tenemos que mantenernos, y Pablo nos habla mucho de que tenemos que mantenernos firmes en la fe. Eso es así. Pero es por eso, porque lo que está en el aire, lo que fue sacado, ya no tiene autoridad de nosotros, pero si le abrimos la puerta, Vuelven otra vez. si le damos la cavidad, o sea, si volvemos, o sea, por eso siempre Jesús decía, o sea, eres sanado, eres libertado, no peques más. ¿Por qué? Porque si pecamos de nuevo vamos a incurrir en eso y peor. Porque cada vez que una persona cae, se multiplican los espíritus que fueron sacados. Porque cuando ellos van a dar, ay santo, eso bajó fuerte, cuando ellos van a dar, que se presentan a donde aquel que lo envió, él lo manda con otro más fuerte. Ah, tú no pudiste, vete con fulano. Acompáñalo ahora. Cuando tú lo estás diciendo ahora, yo te lo iba a aclarar más adelante cuando terminara de hablar, porque ya el espíritu había en ese sentido. O sea, ciertamente la palabra dice que ellos se quedan rondando, sí, pero ellos primero van a donde su líder. Y su líder le dice, ok, no pudieron con la tarea, les envío uno más fuerte. Ahora vayan a rondar. En el momento que están rondando, si la persona se descuida, ya tú sabes lo que hay. Para adentro no solamente van los que estaban más unos más fuertes. Amén. Y fíjate, voy a poner como ejemplo, que fue lo que me vino ahora a la mente, una persona que es sacada del vicio de las drogas. La caída es peor. Cuando la persona es sacada y es limpiada, eventualmente si la persona cae de nuevo, la atadura es peor, la caída es mucho peor. Y salir de ahí es mucho. No es que para Dios no hay nada difícil ni imposible, pero la voluntad de la persona queda mucho más afectada, porque es nuestra voluntad la que se ve afectada, porque mi voluntad es la que actúa en ayudarme a levantarme, en ayudarme a salir de ahí y no quedarme tirada en el suelo, en decir, bueno, yo caí, no hice lo que tenía que hacer, Dios mío, perdóname, ayúdame. Pero esa voluntad se va aniquilando, esa voluntad de poder gritar, de Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Esa voluntad va quedando aniquilada, la voz va disminuyendo,
la boca va perdiendo el poder de abrirse para poder clamar por auxilio. Yendo con lo mismo, porque eso seguimos cayendo, porque seguimos sin terminar de complementar o completar el camino que Dios ha trazado para nosotros o el que yo quiero seguir. Entonces, si nosotros no sabemos a qué nos estamos enfrentando, no sabemos cómo enfrentarlo. Por eso es que a una persona cuando entra en el army, en el ejército, no lo mandan a una guerra inmediatamente, lo mandan a entrenarse. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es lo que me permite a mí tener la capacidad de poder enfrentar el enemigo. Entonces hay mucho pueblo de Dios volviendo al mundo porque no sabe enfrentar las cosas espirituales. ¿Y por qué bueno en el mundo? Bueno, si tú estás en el mundo, ya tú estás otra vez de nuevo dejándote, ¿verdad? Influenciar por aquello que te dominaba, y puede ser que no tengas más situaciones dentro de las que ellos mismos te puedan impulsar. Pero si estás en el camino del Señor y sigues con situaciones, estas son las herramientas que te ayudan a fortalecerte para poder lidiar y luchar con ese enemigo que quiere tomar tu alma, que quiere encarcelarte y que quiere dominarte, cuando Jesús nos ha hecho libres y la palabra nos hace libres. Amén. Amén. Así que esta historia nos relata un poco el hecho, número 1, de la autoridad, y número 2, de la delegación, y número 3, del respeto en el mundo espiritual. Otra palabra que yo voy a traer un momentito, y eso es rapidito, de Hechos capítulo 19-15, en donde hay dos hombres reprendiendo un espíritu maligno en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Y me encanta la respuesta del hombre. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 15. Pero voy a leer desde el 13 y dice: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Ay, Señor. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quién son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los demonios todos, y prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron desnudos y heridos a su casa. ¿En qué versículo tú estás? Hechos capítulo 19-15. Lo que pasa es, ay, Okay. santo, que cuando tú no sabes lo que estás haciendo, ay, te dejan desnudo, te sacan la afrenta y te dejan en calzones, te dejan desnudo. O sea, hay algo que es bien importante entender, y es que para tú poder expulsar espíritus de maldad, tú tienes que estar revestido de autoridad. Esto es lo que causa que cuando Jesús se baja de la barca, este hombre, él no tuvo que ir donde el hombre vino donde él. El espíritu que estaba en él corrió para donde él, porque se sintió aludido. Dijo: espérate, que este llegó aquí, ¿y qué viene a hacer este aquí? Porque sabía que inmediatamente el chocara con él, lo iban a sacar de allí. Veía la autoridad que tenía Jesús. Entonces, eso me quiere decir a mí que cualquiera que venga con 2 o 3 palabritas, 2 o 3 lenguas y haciendo 2 o 3 maromas, no puede sacar un demonio. Tiene que estar lleno del poder, lleno de la unción y lleno de la autoridad del Espíritu de Dios. Amén. Así que, sí, ay, santo, es que el Espíritu, los demonios no se sacan con 2 o 3 lenguas. Bueno, aleluya. Así que
tenemos la jerarquía de la luz. Quiero entrar en esto un momento rapidito, le voy a dar un pincelazo porque no voy a entrar muy profundo aquí porque entonces sería ungología o demonología y eso no es lo que estamos hablando. Así que la jerarquía de la luz son los serafines, empezando por los serafines, que son los que están más arriba, son los que están al lado de Dios. Son los que la palabra dice que eran los que decían santo, 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 Señor, el cielo está lleno de tu gloria, que los menciona, ¿verdad? El profeta Isaías, los menciona el profeta Ezequiel, en donde los veía con 6 alas y ¿verdad? Todo eso. ¿Verdad? Que nosotros entendemos que es simbólico, en muchas ocasiones, en muchas cosas son simbólicas, pero acuérdense que en el espíritu no se ve igual que en lo físico. Y hay que entender varias cosas. Los ángeles se personifican cuando es necesario para la asignación con la que vienen. O sea, vamos a entrar en ese detalle. O sea, si él viene con una asignación en donde él tiene que presentarse corpóreamente ante un ser humano para dar un mensaje, que en este caso son ángeles, porque los ángeles son los mensajeros, vienen con esa asignación, se va a transformar corpóreamente, va a coger una personificación. Pero no todos los ángeles están en esa tarea. Así que los que se ven en el espíritu no se van a ver de la misma manera que cuando se ven corpóreamente. Porque corpóreamente parecen seres humanos. Ok. Así que los serafines, que son los que más altos están, son los que están ¿verdad? En donde habita Dios. Son esos seres que están todo el tiempo con Dios, que están adorando a Dios. Luego vamos a ver la jerarquía baja a los querubines. Y los querubines, nosotros hablamos de un querubín llamado ¿quién? Satanás. Luzbel, ¿verdad? En aquel momento Luzbel, hoy se llama Hasatán o Satanás. ¿Que era un qué? Un querubín. ¿Que estaba dónde? ¿Dónde dice la palabra que estaba este querubín? Borré. Al lado de Dios. Era parte, ¿verdad? Él era parte del club. Exactamente. Pero se convirtió en un querubín. A mí. Gracias, Dame una botella de agua. Se convirtió en un querubín orgulloso y quiso hacer más de lo que estaba hecho para él hacer. Pero vamos a seguir porque si no, no paramos. Este es mío, gracias. Déjala ahí. Y se cayó, aquí maté todo. Bueno. El próximo, ¿verdad? La próxima parte de la jerarquía son los tronos. Y los tronos son otro tipo de jerarquía de ángeles que también están en los lugares celestes. Esta primera jerarquía de ángeles, estos primeros 3, serafines, querubines y tronos, están en la jerarquía celeste. O sea, ellos no tocan tierra, están en los aires, están en la jerarquía celeste. Luego están las dominaciones, las virtudes y las potencias. Esos son los que se entiende que están en el segundo cielo. Están también ¿verdad? Pertenecen a lo que le llamamos lo celeste, lo celestial con Dios, pero también tienen otras actividades. Yo no sé si ustedes, obviamente lo han escuchado, ¿se acuerdan en un momento dado en donde en la palabra en Apocalipsis habla de ángeles que vienen derramando las copas de la ira, unos que tocan los chofares? Esos son diferentes jerarquías de ángeles con diferentes asignaciones. Unos son ángeles de castigo. Y uno dice, pero ¿y cómo es esto? Se le llaman ángeles de juicio. Son los ángeles de juicio. Un ángel de juicio es aquel ángel que está en su tarea, su designio es ¿qué cosa? Causar Castigo. juicio. Uno de esos ángeles bajó a la tierra
¿Y cuál es? ¿Usted se acuerda de la historia? No. ¿Usted se acuerda de la historia cuando Dios le dijo a David, ¿qué tú prefieres? Por haber hecho el censo, porque no estaba, él no podía hacer un censo porque Dios no le había mandado a hacer un censo. Y él por sus pantalones hizo el censo. Y Dios le dijo, te voy a dar 3 opciones. O la gente se va a morir por una enfermedad, tanta cantidad de personas. O yo te vuelvo a traer todos los enemigos que yo te ya. O dejas que pase el ángel de la muerte y se lleve a una cantidad X de personas. Entonces, él escogió la del ángel porque eran menos personas que todo lo demás que Dios le había mencionado. Así que escoge el ángel. ¿Qué ángel es ese? ¿Un ángel de qué? Un ángel de juicio. Es el mismo ángel que se menciona en Moisés cuando las plagas de los primogénitos. Un ángel de juicio. Vamos a verlo otra vez también en otra ocasión cuando tenía la palabra en la boca de Dios, Balaam, que la mula ve al ángel y no quiere seguir avanzando y él dándole cantazo a la mula y era porque había un ángel de juicio para Balaam por lo que quería hacer, por lo que estaba haciendo. Así que ángeles de juicio. Esos ángeles de juicio se encuentran entre las dominaciones, virtudes y potencias. Ahora, ¿saben? La otra jerarquía es principados, arcángeles y ángeles. Y cuando nosotros vemos la palabra arcángeles, rápido nos acordamos de un arcángel que aparece en la palabra, que se llama Miguel. Y nos acordamos de los ángeles y vemos rápidamente, se nos lleva la palabra a Gabriel. Ángel, era un ángel. Era el líder de los ángeles. Ángel. Todos ellos son seres, voy a volverlo a repetir, seres de luz. Nunca vas a escucharme, o sea, me puedes escuchar porque estamos acostumbrados a hablarlo de esa manera, pero no son ángeles todos, son seres de luz. ¿Por qué? Porque vienen, ¿verdad? De la luz de Dios, vienen haciendo las tareas que Dios los manda a hacer, pero no todos son ángeles, porque ángel es una de las categorías de todos estos seres de luz. Ahora, los ángeles tienen como líder a Gabriel, y nosotros vamos a ver a Gabriel en muchas partes de la Biblia, cuando, por ejemplo, Quiero ver eso en un manual. Alaba. Amén. Vamos a ver al ángel Gabriel, por ejemplo, cuando se presenta frente a María, frente a Elizabeth, se presenta con Daniel, se presenta con Ezequiel. Pelea con Jacob. Alaba. Así que este ángel llamado Gabriel, que precisamente los ángeles son mensajeros. Esa es su asignación, esa es su tarea, venir a traer un mensaje de parte de Dios. Por eso es que nosotros vamos a ver cuando él se presenta frente a María con un ¿qué? Con un mensaje. Frente a María, María, la madre de Jesús, y después frente a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, hace lo mismo, un mensaje. Se presenta frente a Daniel con un mensaje. Ese es su propósito, ser un mensajero. O sea, esos son mensajeros. Punto. Exactamente. Los arcángeles, a diferencia de los ángeles, los arcángeles son ¿qué? Son protectores. Son protectores. ¿Y por qué? Por ejemplo, el arcángel Miguel, vamos a hablar con propiedad. El arcángel Miguel estaba designado a ¿qué cosa? A guardar ¿qué cosa? A ver, pastora. A guardar la nación de Israel. Él es el ángel de la nación de Israel. Y eso lo vamos a ver ¿cuándo? En Daniel. Así que vamos a entrar ya en materia, porque todo esto que estábamos hablando es un review de lo que vamos a entrar entonces en la materia.
Pero yo voy a parar porque solamente voy a coger uno de estos demonios que vienen en contra de la iglesia. Porque obviamente no podemos coger a los 5, son 5. Así que no podemos coger a los 5 porque no nos va a dar el tiempo. Así que vamos a entrar en materia. El lado de la oscuridad, como nos mencionó Efesios capítulo 6, son los gobernadores, los principados, las potestades, las legiones de maldad, etcétera, etcétera. Ya nosotros vimos el lado de la luz y en el lado de la oscuridad es prácticamente lo mismo, son las mismas jerarquías, pero obviamente pues de maldad. Y se llaman de otra manera porque son principados y gobernadores, se le llama principados, gobernadores, legiones, etcétera, etcétera, por la misma jerarquía, van bajando en la misma jerarquía, desde los más altos en jerarquía hasta los más pequeños, que vienen siendo lo que nosotros llamamos lenguaje cristiano pentecostal, lo que nosotros llamamos malicias. Eso me recuerda en una de mis clases de liberación, cuando se está ministrando a la persona, salen los de bajo rango, porque el de alto rango está más profundo. Y a veces por eso la persona se cree que ha sido libertada porque salieron los de bajo rango, pero el de alto rango todavía sigue dentro de la persona. Solamente una persona que tenga la capacidad de ver más allá va a saber que todavía está el alto rango ahí o que no ha salido. O sea, por eso es que se necesita mucho discernimiento de espíritu y estar bien metido con Dios para tener la visión que de águila, me dice el Señor, que se necesita. Y algo que me gusta mucho, pastora, que mencionaste eso, es el hecho de que, por ejemplo, tenemos un ejemplo en nuestra área, ¿verdad? En cuestión de liberación, que es Rita Cabezas. Fíjate que Rita Cabezas me vino ahorita a la no da una sola sección de liberación. Cuando ella va a hacer una liberación en una persona, ella se tarda varios días en hacer las liberaciones. Y es precisamente con este hecho de que en la primera liberación puede ser que salga los de bajo rango, pero en las próximas ella va a entrar a lo más profundo hasta que saque a la cabecilla, al líder de todos esos rangos que están metidos dentro de esa persona. Y a eso se le llaman ramificaciones también. Ramificaciones. Es como un árbol. Es como un árbol, tiene diferentes ramas. Ahora, algo que hay que entender bien y que quiero que quede bastante grabado en nuestra mente es que todos estos demonios principales que entran a una iglesia nunca vienen solos. Esto yo quiero que lo podamos entender, lo podamos discernir y lo podamos captar. Nunca vienen solos. No es porque ellos no puedan solos, es que nunca vienen solos. Ellos siempre vienen en grupo, acompañados, porque quieren destruir. Su función es destruir. Entonces, de la manera que yo destruyo es dividiendo. Por eso es que la palabra claramente dice que una casa dividida no puede prosperar. Así que ellos vienen con un propósito de destrucción, pero no solamente vienen con el propósito de destrucción, es de destruir, aniquilar y que no vuelva a pararse jamás. O sea, es devastar completamente. O sea, si quieren sacar una iglesia, es sacarla, pero sacarla de raíz. ¿Sabes qué me estás acordando? Dígame. De cuando estábamos en la iglesia Misión, con lo que estábamos batallando, y el Señor nos especificaba que era un pulpo y nos dijo lo que representaba cada tentáculo de él. Y vemos que, como tú dices, o sea, como, ¿verdad? Como lo que estamos tratando de explicar. Pero tú te vas por el área de la iglesia y el Señor me va ministrando en el área personal, claro, de cada, de como individuos que somos. Nosotros vamos a entrar en estos enemigos ocultos de la iglesia, pero acuérdense que la iglesia representa lo colectivo, pero también representa lo personal, porque yo soy la iglesia. Amén. O sea, la iglesia no solamente es un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios.
es un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios en lo colectivo. Amén. Pero en lo personal, yo soy la iglesia. Amén. Yo represento a la iglesia. Y si yo estoy afectada, también daño a la iglesia. Exactamente, soy parte del gremio que va a dañar la iglesia. Amén. Así que en la categoría de gobernantes y principados vamos a encontrar ciertos espíritus que se encargan de interferir tanto en lo colectivo como en lo personal o individual de cada persona dentro de una congregación. Acuérdese de una cosa, así como Dios, y esto me lo trajo el Señor, así como Dios empieza por uno y termina por muchos, el enemigo empieza por uno y termina Colectivamente. con todos. Los contagia, los trata de contagiar como una enfermedad, como la viruela. Se le pega a uno, pero se le pega a todos los demás que estén cerca. Eso es siempre y cuando, me dijo el Señor, no haya visión. Eso es así. No haya uno con visión. Amén. Y Dios siempre va a levantar a alguien. Amén. Ahora, cuando hablo del colectivo, puedo hablar de los ministerios, puedo hablar de la congregación, de cada, ¿verdad? De todo el grupo de la congregación. Pero cuando hablo del individual, estoy hablando del líder, de un líder, del pastor, de un adorador, de cada persona, según, ¿verdad?, lo que Dios lo mandó a hacer, aún no esté haciendo nada en ese momento, pero es parte de esa congregación, Ese cuerpo. de ese cuerpo. Y déjeme decirle algo, la palabra lo establece y yo lo reitero. Todo órgano dentro del cuerpo es necesario, porque déjame decirte una cosa, parece insignificante el dedito meñique del pie, pero si a ti te cortan el dedito meñique del pie, te desbalanza, te desbalancea, o sea, te vas de lado, hasta que tu cuerpo se acostumbra a andar sin él, te vas de lado. No sabemos lo necesario que es hasta que nos está faltante. Y eso me trajo a referencia cuando me caí, que me tuvieron que operar. Nunca había sabido lo importante era que era mi segunda mano hasta que la necesité para tantas cosas. Y que necesité de mis hijas para todo, para que me cambiaran, para que me levantaran. O sea, realmente el cuerpo, y se refiere mucho a la iglesia como el cuerpo de Cristo, precisamente por eso, porque todos somos necesarios. Así que la levadura representa Egipto, pero no vamos a entrar ahí porque no estamos en el espíritu de Egipto hoy. Amén. Seguimos. Nosotros estamos hoy, vamos a entrar ahora rapidito, y esto vamos rápido porque ya esto se ha extendido, pero es que tenía que explicar el principio, la base de la clase. Si no se explica la base, no se va a entender la clase. Amén. Así que se parte desde el principio. Hoy vamos a tocar, y yo pensaba que yo iba a terminar hoy bueno, vamos a ver si terminamos con este espíritu. Hoy vamos a tocar el espíritu principal de todos los demás espíritus que se infiltran en la iglesia, que se infiltran en el colectivo y se infiltran en el individual. Porque lo vamos a tomar desde ese punto, ¿ok? Y es el espíritu llamado espíritu de Babilonia. Y decimos, Cote, pero yo nunca había escuchado de ese espíritu. Sí. Yo los voy a mencionar los 5, pero hoy vamos a partir con el de Babilonia. Son 5. Son el espíritu de Babilonia, el espíritu de Persia, el espíritu de Grecia, el espíritu de Roma y el espíritu de Egipto. Y todos esos espíritus en combo, como el combo de las papitas y el refresco, se meten en una iglesia y hasta que no la destruyen, no son felices. Pero nosotros que hemos sido impactados por la luz de Dios, tenemos que ser esa mechita que no se apaga y que no le permite al enemigo querer hacer lo que le da la gana. Claro, que no le permite a estos seres de maldad querer hacer lo que les da la gana. Que por cierto, déjeme decirle algo a aquel que me está escuchando. Yo les dije al principio que aquí hay códigos de respeto. Si un espíritu entra dentro de una iglesia, y eso quiero que lo escuche bien, no entra porque se le antojó entrar, ¿sabe? La palabra dice que una casa dividida no prospera.
hay un ángel en la puerta. Yo le voy a poner este ejemplo, como lo pusieron en un momento dado un pastor que nosotros seguimos mucho. Pero me impactó. Y es que tienes razón, tiene toda la razón. Yo le voy a dar este ejemplo para que usted pueda analizarlo. La palabra dice que Dios envía a sus ángeles a guardar a sus siervos. ¿Es o no es? Es correcto. Amén. Ahora, ¿qué sucede? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de la iglesia, precisamente hay un ángel guardando a los que están en el colectivo dentro de esa casa. Y por individual, pero en el colectivo dentro de esa casa. Está en la puerta de la iglesia, esperando que entren todos los que vayan a entrar en ese día. Pero resulta que un día el ángel está en la puerta haciendo su función, que es de guardián, y le tocan a la puerta, y cuando abre la puerta, el que está afuera es un demonio. Puede ser un demonio de división, puede ser como usted le quiera llamar. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que estamos hablando, pero acuérdese que le dije que no vienen solos. Viene el capitán junto con sus seguidores. Y eso, los seguidores son, porque puede entrar por Absalón. Diferente. Puede entrar como... Ok. Sí, porque es que esto va en los otros demonios. Que chica, pero no vamos a entrar ahí con calma. Así que, llega este demonio y toca la puerta. Y cuando el ángel le abre, le dice, ¿y tú qué haces aquí? Tú no puedes estar aquí. Y el demonio le dice, yo vengo a entrar y que tú me dejes entrar y me voy a sentar en la primera fila. A ver cómo se desbarata todo esto. Entonces el ángel dice, no, pero tú eres bien atrevido, tú no puedes entrar. Él le dice, yo tengo toda la autoridad para entrar. ¿Cómo que tú tienes autoridad para entrar? La palabra que ustedes leen, la palabra que lee esta gente, la palabra que le dio Dios a esta gente, dice que una casa dividida no prospera. Eso significa que si la casa dividida no prospera, Pedro y Juan están divididos. Se pasan chismeándose los unos del otro, se pasan hablándose a las espaldas. Aquellas dos que están por allá no se llevan bien, se odian a muerte. Eso es división. Yo tengo todo el derecho para entrar. ¿Qué tiene que hacer el ángel? Dejarlo entrar. Moverse y dejarlo entrar. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije a usted que en el área espiritual hay códigos de respeto. Y si el que viene a entrar es legal, hay que dejarlo entrar. Aunque no le guste al ángel. Aunque lo que quiera es sacar la lanza y darle un lanzazo o darle una patada y botarlo para afuera. El Señor me da también la palabra en la que se especifica que también cuando el rey está mal, el pueblo también anda mal. Así que se lo estamos pegando, vamos a decir, a los hermanos. No, es que puede ser el también líder. Puede ser el líder que esté. Pero ahí es que vamos a llegar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una casa dividida. No necesariamente es entre la congregación. El liderato también puede estar dividido. Pastores contra pastores. Líderes contra líderes. Y inmediatamente hay división dentro de una casa. Se le da la autoridad al mal de que entre. Y de que entre con paso firme. O sea, no se sientan ni en la última banca. No, se sientan en la primera. Se sienta con autoridad. Se sientan en la primera. Así que dejando esto claro, para el que me escucha, dejándolo claro, vamos a Apocalipsis capítulo 17 y 18, que con esto vamos a entrar en el espíritu de Babilonia. Quiero que entiendan una cosa, para aquellos que piensan, ¿verdad?, que nos han hecho pensar que los espíritus son asexuales. Ciertamente sí, son asexuales. Pueden tomar forma de mujer o pueden tomar forma de hombre. Pero muchos de ellos se catalogan como espíritus femeninos y como espíritus masculinos. Porque es la presentación que ellos dan ante el mundo.
fuerte. Bueno, si nos vamos a los brujos, tenemos una tal Anaís y tenemos un tal San Elías. Es correcto. Entonces, partiendo de ahí, el espíritu de Babilonia es un espíritu femenino. Alabo. Apocalipsis capítulo 17, verso 18. A ver que tú me lo lees allá porque me encantó esa Hasta a mí me ha encantado esta versión. versión, ¿verdad? Que si no digamos cuál es. Dice, esa mujer que has visto en la ciudad grande, la que reina sobre los reyes del mundo entero. O sea, que no solamente es una mujer, sino que a quien ataca es a los reyes, a los que están en posición de alto rango. Es correcto. Alabo. Así que este demonio, cuando entra en una casa o en una iglesia, va directamente ¿a qué? Al líder. A la cabeza. Si yo te mato a ti la cabeza, te mato la congregación completa. Si yo te mato al líder, yo te mato todo lo demás. Porque hay personas que van a una iglesia siguiendo a Dios, pero hay personas que están en una iglesia siguiendo al líder. Y cuando el líder se desbarranca, ellos se desbarrancan detrás del líder. Fíjate, una de las cosas Y es triste eso. que yo, o que el Espíritu me está ministrando, es el hecho de que en base precisamente a eso, se enfocan en el líder y no en quien envió al líder. Exactamente. Entonces también podemos ver a través de esto, porque hay tantos pastores que caen en el adulterio. Vemos tantos pastores que hoy en día se han escuchado que uno se queda con la boca abierta, líderes suicidándose, pastores que es algo que uno no espera, cuando son líderes precisamente, el que tú buscas y el que tú llamas porque un hijo, un amigo, un hermano está tratando de atentar con su vida, y ellos como líderes haciendo eso. Eso también va a llevar a un cuerpo que diga, si él lo hizo y yo quiero, y hace tiempo que quiero hacerlo, también lo voy a hacer. O sea, hello, wow. Sabes que el Espíritu me ministraba mientras hablabas, y es en el hecho de que los pastores tienen un problema. Usted es pastora, pero usted sabe muy bien que yo se lo he dicho. Déjeme decirle algo al que está detrás de cámara. Yo no soy pastora, yo soy profeta. Así que la palabra me dice a mí, y yo como profeta, si el Señor a mí me dice, tienes que decirle eso a Mascual y a Tascual, aquí yo no vendo lo que el Señor me dice. A mí si me dicen, tienes que ir donde la cabeza y decirle esto, esto y esto, aunque no te guste, te lo voy a decir igual. Así, porque aquí el que manda es Dios. Y cuando Dios manda a darte una palabra, no estoy hablando con la pastora, estoy hablando en general. Cuando Dios manda a dar una palabra, sea fuerte, o sea una palabra pasiva, o sea dulce, como la miel, o agria, como la hiel, hay que darla. Le guste o no le guste, te miren bien o te miren mal, hay que darla, porque uno es el que queda bien o mal delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. A esta que está aquí no le gusta que le pase eso como al rey Saúl, que el rey Saúl quiso agradar a la gente y desagradó a Dios. Alaba. Ahora, yo en cuestiones, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo a la pastora, hay pastores que tienen un pequeño problema y es que se queman. Ahí es donde está el problema de los suicidios, de muchos de los suicidios. O sea, se llenan, se drenan. Y el enemigo aprovecha. O sea, estos que vienen con una asignación de destrucción, aprovechan el momento de debilidad de ese pastor. El momento de que su espíritu, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, esté débil. ¿Por qué? Porque yo me acostumbro, pastora, muchas veces como pastora, a dar, porque es lo que como pastora tengo que hacer, tengo que darle a mi congregación, tengo que proveerle una palabra.
pero se me olvida que así como yo doy, tengo que ser lleno. Por eso todo líder tiene que tener un líder también. Es correcto. Entonces, ahí es donde está el problema. Muchas veces los pastores se enfocan en dar, en dar, en dar, en dar, y se les olvida que algunas veces hay que sentarse a que te den, a recibir. Entonces dan tanto que se quedan vacíos, se secan, se queman. Entonces es como la vasija que nos decía el Señor. Bueno. Como la vasija que nos decía el Señor. Amén. Y te voy a decir la que me acaba de soltar. Alaba. El problema también radica en que los pastores no enseñan a las ovejas a ser independientes. Es correcto. Las enseñan a ser ovejas. Las enseñan a ser ovejas águilas. Y no a ser águilas. Alaba. O sea, llegamos como ovejas, pero debemos llegar a una casa que nos enseñe a volar, a llegar a las alturas, a llegar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando son ovejas, son completamente dependientes del pastor. Y están con el me necesito, me quiero, me esto, me lo otro, lléname, renuévame. Pero nosotros tenemos que ser, sí vamos a llegar así porque no conocemos, pero eventualmente tenemos que llegar a la posición de crecimiento. No podemos quedarnos en la leche. No podemos quedarnos en la leche jamás. O sea, tenemos que de leche pasar a papilla y de papilla pasar a alimento sólido, donde yo tengo una relación personal con ese Dios al quien yo estoy buscando, con ese Dios del cual yo necesito depender. Y del cual el líder depende. Lo que pasa también radica en que el pueblo como oveja está muy acostumbrado a que sea el pastor el que se prepare y yo recibo de él. No cogemos una Biblia en la casa para leer la palabra ni en defensa propia. Ni en defensa propia. Yo recuerdo en una ocasión que tuve que ir a la escuela por uno de mis hijos, no voy a decir cuál. Y los maestros me dicen que él andaba con la Biblia debajo del brazo y la utilizaba como referencia para decir que había cosas que él no podía hacer porque estaba muy ocupado con la palabra. Pero nada más la cogía para ponerse debajo del brazo. Entonces, ¿qué sucede? Dios levanta hombres y mujeres para enseñarte, pero para que tú aprendas a gatear, a sentarte primero, o sea, como la posición de un bebé. ¿Qué hace un bebé? Primero empieza a sentarse, luego empieza a gatear, luego empieza a pararse, luego para poder caminar y luego correr. Entonces, la posición del pastor es de dirigir, pero también tiene una vida. El pastor es pastor, pero a veces el pastor es padre, el pastor es esposo. Y el pastor también tiene que dedicarse y darle tiempo a su vida. Y hay muchos que comienzan a criticar si el pastor cogió unas vacaciones, pero es que él tiene una vida. Él también, para no ser drenado, necesita coger sus vacaciones con su familia. Y si el hijo tiene un juego, porque su hijo juega en pelota, basquetbol o lo que sea, también de vez en cuando hay que dejar al pastor que vaya y ocupe su papel principal, que es de pastor. Porque yo estoy cansada de escuchar cuentos y historias de que los hijos de los pastores andan haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque uno que me toca mucho, que dice que es que el pastor muere, todos están diciendo un sinnúmero de cosas hermosas de lo que hizo el pastor para con ellos, y llega el último que está en la parte de atrás y cuando se acerca le dice: hoy entiendo por qué nunca estuviste conmigo, era que estabas demasiado ocupado. Y era el hijo. Entonces, yo no puedo abandonar mi familia. Mi primer ministerio es mi familia. Yo como pastora he aprendido eso. O sea, mi ministerio principal es mi familia. Y el ejemplo que
puedo y debo dar al pueblo es precisamente, y los mejores testigos de eso son mis hijos, de que yo soy, o sea, la persona que yo estoy enseñando a otros a hacer. Y mi deber es precisamente enseñar a otros a sentarse, a gatear, a levantarse y a caminar. Pero ¿sabes a quién? A Dios. Porque todos somos instrumentos de Dios. Y si hiciéramos eso, no hacer la gente dependiente del pastor, la iglesia o el mundo estuviera en una situación diferente. Es mi pensar, es mi sentir. Lo comparto con ustedes en esta hora. Nació, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que la profeta está hablando. Pero no, claro que sí, aparte de la clase. Gloria a Dios. Si Dios por lo eso, trajo por algo. Alguien que esté santo es el escuchando Señor. tiene que estar escuchando para echar para adelante. Gloria a Y Dios. esto es algo que se comparte. ¿Por qué? Porque es parte de que nuestra iglesia y de que nuestra casa se destruya. Amén. Así, Sí, porque a veces tienen el ministerio, pero el matrimonio destruido. Y los hijos. Y los hijos descarriados. Entonces hay un desbalance. Y si hay un desbalance, ¡ay, santo! ¿Dónde está el Dios que ordena? ¿Dónde está el Dios que pone orden? ¡Ay, santo! ¿Dónde está el Dios que predicamos y que nos dice la palabra, que es un Dios que donde hay caos pone orden? Y que donde está el desorden, Él pone orden. Así que, continuando en esto, que está bueno, sigue leyendo, porque tú estabas leyendo. ¿Dónde estaba? Entendimos que este demonio llamado le vamos a poner demonio de Babilonia o el espíritu de Babilonia. Él viene primeramente, ¿por qué? A destruir la cabeza. Ok, vamos para allá, siga. El trono. Pero era 17, 18, ¿sigo en el 18? No, 17. Versículo 18. Y el capítulo 18. ¿En serio? Sí, pero no es todo. Dale para adelante. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel muy majestuoso. Su resplendor iluminó la tierra. Gritó con voz poderosa: cayó Babilonia la grande. Ahora quedó transformada en guarida de demonios, en asilo de toda clase de espíritus impuros, en refugio de aves impuras y asquerosas, porque con el vino de sus idolatrías se emborracharon todas las naciones y los reyes de la tierra pecaron con ella. Ahí. ¿Quiere decir que es la madre de qué? Es el espíritu madre de todos los demás. Es el espíritu madre de todos los demás. Cuando decimos el espíritu madre, quiere decir que de ese espíritu no es que nazcan, sino que todos los demás se alimentan. Es como la base, es como la vamos a poner una palabra aquí que pueda ser entendida. Es el que impulsa a todos los demás. Como que la que abre la puerta para que todos los demás puedan entrar. Algo que caracteriza a este espíritu llamado Babilonia es que es seductor. Es seductor. Es impuro y es inmoral. Así que si llega a la cabeza, porque por donde va a entrar precisamente es para destruir la cabeza, ¿con quiénes viene acompañado ese espíritu? Si te estoy diciendo que es un espíritu seductor, que trae la inmoralidad, que trae la impureza, ¿con quién podría venir acompañado este espíritu? Bueno, lo vemos hasta en películas, porque hasta las películas Dios utiliza las películas para que nos hablen, porque casi siempre para hacer caer a un líder muchas veces
le envían ¿a qué? A una mujer. Si es hombre. Y si es hombre. Un hombre, si es mujer. Exacto. Eso es correcto. O sea que... Me gustó eso. Ok. Vamos a seguir por ahí. Sigue leyendo. Dice, y los reyes de la tierra pecaron con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron con su lujo desenfrenado. Después vino del cielo esta profecía: pueblo mío, sal de ella, aléjate, no sea que te hagas cómplice de sus pecados y tengas que sufrir sus castigos, porque sus pecados se han amontonado en el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Páguenle con la misma moneda. O sea, Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Páguenle con la misma moneda. Castíguenla doblemente por sus crímenes. Denle a beber el doble de lo que preparó para otros. Que sufra tantos tormentos y desdichas como fueron su orgullo y su lujo, porque se sentía orgullosa. Domino como reina y no soy viuda. No conoceré jamás el luto. Por eso, en un solo día caerán sobre ella sus plagas, muerte, duelo y hambre. Al fin será quemada, porque poderoso es el Señor, Dios que la ha condenado. ¿En dónde tú estás? ¿En qué versículo? Acabo de terminar con el versículo 8. Del 17. 18. Ah, por eso, que tú vas por el 18. Me dijiste 17, capítulo 17, 18. Capítulo 18. Ay, que yo entendí mal. Yo busqué 17 y No, pero está bien. entré al Leíste 18. algo que iba, está bien, no te preocupes. Pero en el 18, en el 17, perdóname. Pero fíjate, en el 17:2, ahora que tú estás diciendo ahí uno, dice entonces, uno de los ángeles de los 7 copas vino a decirme: ven, que voy a mostrarte el juicio de la famosa prostituta establecida al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y con él vino de su idolatría, se emborracharon los habitantes de la tierra. Dicho esto, me llevó al desierto, y en una nueva visión... ¿Me llevó a dónde? Al desierto. Sigue. En una nueva visión, ahí una mujer estaba montada en una bestia de color rojo. La bestia estaba cubierta de títulos y frases que insultaban a Dios, y tenía 7 cabezas y 7 cuernos. En cuanto a la mujer, vestía ropas de púrpura y rojo escarlata, y brillaba con el oro. ¿Qué colores había en la vestimenta de los sacerdotes? Oro, púrpura y rojo. y rojo. ¿Y por qué esta mujer lleva esa vestimenta de color, de los mismos colores del sacerdocio? No sé, pero tú me lo vas a decir, ¿verdad? No, por supuesto. Acuérdate de que todo lo que es de Dios tiene una contraparte. No porque Dios tenga algún contendiente. El contendiente lo tenemos nosotros. Pero todo lo... ¿Qué dice la palabra? Que Él se disfraza como ángel. De luz. ¿Para qué? Para engañar. Así que esta mujer o este espíritu de maldad se va a presentar delante de la gente como algo bueno, como algo de luz, como algo de Dios. Viene disfrazado, como decía una vez una pastora que también hemos escuchado muchas veces, Él viene disfrazado. Alaba. Así que este espíritu se va a disfrazar como si fuera de luz. Y fíjate que se presenta con los mismos colores del sacerdocio. Así que ella no viene. ¿Qué se le dijo al principio? ¿Que venía qué? ¿Matando qué? Matando cabezas. O sea, él viene al liderato. Y si se presenta ante el liderato, rey mata rey. No sé si me entendiste. Reino por reino. Rey mata rey. Así que esa persona que va a venir utilizada por este espíritu a matar a la cabeza,
no es cualquier tipo de persona. Es una persona que tiene liderato también. O sea, viene con liderato, porque es líder contra líder. Ahí lo vemos cuando Dios manda, prepara a Moisés y lo posiciona como Dios. Hay versiones que dicen, te pongo como Dios delante de Faraón. Y es lógico, rey contra rey. Rey contra rey. Así que nosotros vamos a ver que este espíritu, como características, número 1 es seductor, es impuro, es inmoral, viene contra el liderato, contra la cabeza. Significa que va a atacar los secretos escondidos y las cosas no sanadas que un líder no tiene. Es correcto, pero sabes que ella como raíz, acuérdate que dijo que era la madre de todos los otros, o sea, de todos los otros, ¿verdad? Espíritus, por decirlo así, es el que le abre la puerta. Así que ella es una raíz. Y como raíz, ella va a estar tratando de socavar las raíces. Para infectarlas. Para darles de su para veneno. inventarse Lo que dentro decía de la ella. palabra, que decía que ella le daba de su copa a todos los reyes y con ellos los emborrachaba. Y de hecho el versículo 6 dice, y observé que esa mujer estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y hay algo que, ay santo, aquí se le va a volar el cerebro a 2 o 3, sé que sí. Nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen de esta mujer en el desierto con el dragón y todo esto, y decirnos que esa es la iglesia católica, que es la iglesia romana, apostólica y romana, que representa a la iglesia católica, apostólica y romana. Déjeme decirle que no. Alado. No representa a la iglesia. Y le voy a explicar más adelante por qué. Pero es en el sentido de que este espíritu específicamente no representa, eso que está hablando ahí en Apocalipsis, no representa el espíritu de Roma, representa el espíritu de Babilonia, que es la madre de todos los demás. Es de donde sale el espíritu de Egipto, de donde sale el espíritu de Persia, de Grecia y de Roma. Y déjeme decirle algo. Léeme ese versículo que leíste ahí otra vez y le voy a explicar por qué. Y observé a esa mujer que estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Hasta ahí. ¿Quién tuvo esa visión? No fue Juan. Ajá. La visión del Apocalipsis, ¿quién la tuvo? Juan. ¿De cuándo acá en el tiempo de Juan existía la iglesia católica, apostólica y romana? Bueno, en ese tiempo no existía, pero sí le está dando una revelación para los últimos tiempos. Por eso es que así, mira, yo entiendo que el libro de Apocalipsis es el libro menos entendido. Escucha algo, pastor. Diga usted. Te voy a explicar. Léelo otra vez. Quiero que tú misma lo analices. Alábalo. ¿En cuál? ¿El 6? Y observé que esa mujer estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ok. Pregunta que te hago. La palabra de Apocalipsis, cuando Juan comienza el libro, dice que el ángel que se le presenta le dice, yo te voy a mostrar lo que es, lo que era y lo que ha de venir. ¿Verdad que sí? Cuando él está viendo esta visión tiene una parte futura, pero tiene una parte presente, de su presente. Y cuando él está hablando en esa parte específicamente, él dice, estaba ebria. ¿Está hablando en qué verbo? Me está llamando la atención el hecho que dice, dicho esto, me llevó al desierto una visión y allá había una mujer montada y la bestia estaba cubierta de títulos y frases que insultaban a Dios. Cubierta de títulos. Hay mucho pueblo de Dios hoy con mucho más títulos que lo que tiene de presencia. Pero quiero que veas el verbo. ¿Es un verbo qué? Sigo perdida. Estoy en él. Lo que leíste.
¿Estaba qué? Estaba ebria, o sea, está presente. Exacto. Así que no es una visión futura, es lo que se estaba viviendo en su tiempo. Ya se había muerto, ya habían muerto varios de los apóstoles. Muy cierto. Para el tiempo de que Dios le dé esa visión a ellos Juan. se encontraban en Él persecución. estaba en una visión en donde él estaba en la isla de Patmos, encerrado, después de haber sido pasado por aceite ardiendo. Amén. Eso es correcto. O sea, él Y Dios estaba viviendo Dios la no persecución permitió que muriera porque había un propósito para darle este libro. para con él, para darnos esta revelación que hoy en Él día estaba tenemos, viviendo persecución. lo cual nos dice que si tú tienes propósito, por más que huya, por más que brinques, por más que salte, por más que te escondan, o por más ataques que tenga, o por más persecución que tenga, amiga, amigo, hermana, hermano, pastor, pastora, líder, no hay quien te quite el propósito que ha puesto en ti. Así que es un verbo presente. Él está hablando de una visión Que estaba viviendo. que estaba viviendo. Quiere decir que en ese tiempo, en ese momento, en esa visión, la Iglesia Católica no existe. Así de que ¿quién está hablando él? Está hablando de toda la legislación que viene desde Babilonia. Dejándose usar el pueblo romano, porque en ese tiempo en donde él está siendo preso, quien está a la cabeza en política, hablando políticamente, es Roma. Pero Roma viene desde la base de Babilonia. Y eso lo vamos a ver. Y creo que no lo vamos a ver hoy. Ay, Dios mío. Bueno. Así que para darle un poquito de terminación a esto, al menos por hoy, porque me parece que no vamos a poder terminar. Y voy a tener que entonces empezar la próxima semana con quería empezar con el de Egipto, pero voy a tener que empezar con el de Roma. Bueno, Babilonia es la cuna de las civilizaciones. Cuando nosotros nos vamos a la historia, Babilonia es la cuna de las civilizaciones. Lo que hoy en día es Irak. Alaba. ¿Cuánto hemos escuchado de Irak? ¿Se acuerdan que cuando se metió George Bush con el ejército americano en Irak, dicen que destruyeron montones de museos, destruyeron montones de cosas en esta guerra que hubo buscando a Hussein y todo esto? Se metieron allá y destruyeron museos y dicen que destruyeron, en esta cuestión de esta destrucción, destruyeron historia, destruyeron cosas históricas, tablas que eran de miles de años. Y se le llama a Babilonia la cuna de las civilizaciones. Ahora, ¿por qué se le llama la cuna de las civilizaciones? Estamos hablando de un espíritu que dijimos ahorita que es ¿qué? Madre de otros espíritus. ¿Alaba? Y cuando se le llama a Babilonia la cuna de las civilizaciones, nosotros tenemos que irnos a Génesis para poder entender esto. Génesis, capítulo... Te digo ahora. Que yo lo busqué, pero no lo puse. Es Génesis capítulo 6. No, es más adelante. Es capítulo 9 por ahí. ¿De qué tiene que ver para ver si... Nimrod. Los hijos de Noé, pues es después Noé. del 9. Sí. Génesis capítulo, te digo ahora. De él fue que salió corriendo Abraham. Una historia que la gente no conoce. Ok. Génesis capítulo. Dice, ok, aquí. Capítulo 11. Léetelo un momentito. La Torre de Babel. Sí. Desde el 1. Desde el 1. Sí. ¿O no? Ok, dice Te voy a decir dónde paran. todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones.
Al extenderse la humanidad desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y cocerlos a fuego. El ladrillo les servía de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo, veo que todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua. Siendo esto el principio de su obra, ahora nada les impedirá que consiga todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje. Ahora, él dijo bajemos. Bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé lo dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra. Así que Babel, que más adelante fue llamada Babilonia, significa confusión. Así que cuando este espíritu llega a una iglesia, es a confundir. Viene a confundir. Trae con él a otro espíritu llamado confusión. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora, este espíritu de Babilonia trae un espíritu llamado Nimrod. Alaba. Y diga, pero espérate un momentito, porque es que Nimrod es una persona del Génesis. Lo que pasa es que las personas en la Biblia, usted va a ver que hay un espíritu llamado Jezabel, hay un espíritu llamado Caín, hay un espíritu llamado Goliat, Absalón. Y uno dice, pero es que esos son personajes bíblicos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que esos personajes bíblicos tienen un nombre, pero lo que los poseía es lo que cuando nosotros los vemos al día de hoy en otras personas, podemos distinguir qué era lo que los poseía. Y podemos caracterizarlos como Jezabel, como Absalón, porque tienen las mismas características que ellos en su momento tenían. Nosotros vemos una mujer como la mujer de o sea, el espíritu de Jezabel que viene con este espíritu de Babilonia, que es un espíritu de prostitución, es un espíritu de seducción, es un espíritu de lujuria. Viene con este espíritu. Amigos, déjenme decirle una cosa, esto no, les dije que esto no viene solo. Cuando esto viene, viene acompañado de otros que provoquen destrucción. Y uno de los primeros espíritus que viene con este, llamado espíritu de Babilonia, es el de Nimrod. Y cuando uno va a la palabra y ve a Nimrod, ve varias cosas en él. Una de las cosas que ve es rebelión. El espíritu se rebeló de Nimrod contra la autoridad de Dios. Es un espíritu rebelde. Así que cuando ese espíritu llega a una iglesia, usted ve que comienza a venir rebelión. Se levantan 2 o 3 contra el pastor. ¿Sabe lo que me dice el Señor? Se levantan 2 o 3 contra el líder. ¿Sabes lo que siente el espíritu? Que viene por favoritismo. Porque una de las cosas que sucedió en Nimrod fue que su papá tenía favoritismo con él. Los otros hermanos, sí. Así que, pastores, favoritismos en la iglesia, deséchelo porque levanta celos. Es correcto. El pueblo se da cuenta de eso. Y para Dios no tiene hijos favoritos indiscutiblemente. O sea, todos somos importantes para Él. La diferencia radica en el hijo que busque más a Dios. Pero nosotros como líderes tenemos que ser sabios. Y a veces lo vemos mucho en el hecho de que hay personas que están haciendo a lo mejor para otros mínimas cosas en el templo,
pero están siempre ahí. Pero llegó uno que es un Juan de los Palotes, o a lo mejor tiene una posición económica mejor y donó tal cosa, y a ese lo alaban. Pero el que está siempre ahí, el que está siempre ayudando, el que siempre está dentro de lo que puede, siempre está ahí, fiel. Entonces a ese no lo alaban. Mire, mejor no alabe ninguno, porque total, el estar alabando al ser humano, lo que levanta es un ego, que después es causa de tropiezo para nosotros como seres humanos. Así que aquí, fíjate que con esto voy a terminar para poder culminar con el espíritu de Babilonia, y si voy a hablar algo, hablaré la semana que viene. Pon o el en la favoritismo próxima. ahí, porque tienes que ponerme eso en el manual que me vas a hacer. ¿Dónde hay un bolígrafo? Necesito un bolígrafo. Así que el espíritu de Nimrod es un espíritu de rebelión, es un espíritu rebelde. Así que varias de las cosas que trae el espíritu de Babilonia que hablamos, trae un espíritu de seducción. Con él viene el espíritu de Jezabel, espíritu de seducción. Uno de los que trae es el espíritu de Lilith. ¿Por qué? Porque el espíritu de Lilith es un espíritu precisamente que es seductor, enamora. El espíritu de Lilith es el nombre original. De ahí es que se degenera el espíritu de Jezabel, porque influyó a Jezabel. Pero en realidad el original, es Lilith. Aquí es donde entra, y con esto voy a terminar porque si no, no terminamos hoy. Aquí es donde entra el hecho de dónde comienza el mito, lo que les decía al principio, dónde comienza el mito y dónde comienza la realidad. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en la religión babilónica, cuando nosotros nos vamos a Moisés, a Abraham, a todas estas personas, nosotros escuchamos, por ejemplo, en Ezequiel, en los profetas, muchas veces lo escuchamos en los profetas, que escuchamos estos dioses de la antigua Babilonia que se llamaban Aserá, se llamaba Marduk, otros dioses, ¿verdad? Por eso es que se le llama a esta clase guerra de dioses. Porque aunque tú y yo sabemos que solamente hay un Dios que se llama Yahweh, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, pero estas ciudades, estos lugares tenían deidades, que ellos entendían que, que eran deidades. Hoy usted y yo sabemos que no son deidades, porque no se pueden comparar con nuestro Dios. Son entes de maldad. Como decíamos ahorita, seres del lado de la oscuridad. Así como hay seres de luz, seres del lado de la oscuridad. Ahora, les ponían nombre. Habían unos que se llamaban Marduk, había otro que se llamaba Aserá, Ishtar, etcétera, etcétera. Diferentes, pero pasa algo. La reina del sur. La reina del sur, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué sucede? Y no piensen en la novela, que no es esa. No. Ahora, cuando nosotros vamos a la mitología, que vemos muchas historias supuestamente mitológicas, muchas de ellas traen una verdad oculta. Muchas de ellas traen una verdad oculta. Nada más hay que ver lo que creían los babilónicos del principio. Fíjese de una cosa, y esto es algo que si usted va al Google, googleelo, le doy permiso, googleelo. Usted va a darse cuenta de que cuando se habla de Babilonia, de las creencias religiosas de Babilonia, una de las cosas que ellos creían era, déjame conseguir mi celular porque lo tengo aquí. Yera, ¿tú tienes mi teléfono? Lo necesito un momento. ¿Es rápido? O le voy a leer algo que me impactó muchísimo. Déjeme buscarlo rapidito. El mes
con el que ellos empezaban su calendario era Nisan. El mes con el que empieza el judío su calendario, ¿cuál es? Alaba. Dice, ellos le llamaban Nisasu. Ellos le llamaban a ese mes Nisasu, pero es Nisan, el mes judío que se le llama Nisan, que comienza en abril y mayo. Ese es el día, ese es el mes que ellos también tenían por consecuente en su calendario el primer mes, el mes de Nisan. ¿Les parece coincidencia? ¿Qué dijimos ahorita? Que el espíritu de Babilonia viene con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? El primero, a la cabeza. Pero viene también a otra cosa, a socavar las raíces. Entonces la situación es porque, que no nos debe sorprender porque fue Jesús crucificado en un tiempo precisamente como este. No, no. Entonces lo más curioso es que ellos tienen en su o sea, en el calendario babilónico, ellos comienzan el primer mes, es en Nisan. El primer mes que Dios le dice a los judíos que van, después que salen de Egipto, que van a comenzar su calendario, ¿es en qué mes? En el mes de Nisan. Después de Moisés. Ha pasado mucho tiempo después de Babilonia. Desde Nimrod ha pasado un montón de tiempo. Pero, ¿qué significa esto? Que ya Noé, antes que toda esta gente, vienen enseñándole a sus hijos que el primer mes es Nisan. Porque déjeme decirle algo al que está detrás de cámara. La ley de Moisés lo que hizo fue asentar por escrito lo que ya Dios había dicho desde Adán. Alabo. No se crea que después de la ley de Moisés es que comenzó la ley y es que comenzaron las instrucciones y las reglas. Las instrucciones y las reglas comenzaron en Adán. Por eso es que nosotros vamos a ver que a un Noé, a un Abel que hace un sacrificio y le trae una ofrenda a Dios. Por eso es que nosotros vamos a ver a un Noé que después que sale del arca va y hace un altar. Adiós. Instrucciones. Eso no fue después de Moisés, eso fue antes. Estudie la Biblia. Estudie la palabra que está ahí, pero no es para que coja polvo, es para que usted la lea y se alimente de ella. Aleluya. Así que, terminando con esto, para entender por qué Babilonia es la madre y la cuna de las civilizaciones, hay que entender también que esta cuestión de la mitología trae muchas verdades escondidas. Hay cosas que son mitos, sí, real, o sea, hay cosas que son inventadas, inventadas por el hombre, son inventos, pero hay muchas historias que se ven mitológicas que son cosas que tienen una verdad oculta. Ahora, déjeme decirle algo. Decíamos que Babilonia es la madre de todos estos espíritus que vienen adicionales. ¿Sabe lo que pasa? Si usted va a la historia de Daniel, y con esto voy a terminar, si usted va a la historia de Daniel, la estatua de Daniel, usted se acuerda que el sueño de Nabucodonosor, que precisamente Nabucodonosor era ¿qué? ¿El rey de quién? De Babilonia. Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Y fue Dios, ¿sabe? Y dice que en el sueño él veía una estatua y que la base de la estatua, o sea, la corona de la estatua, era de oro. La parte de arriba de la estatua era de oro. Que eso incluía la cabeza hasta los hombros, de oro. De ahí en adelante era plata. Después bajaba y era bronce. Seguía bajando y era hierro. Y cuando llegaba a los pies, era hierro mezclado con barro. La cabeza de la estatua era de oro.
representaba al imperio babilónico. Quiere decir, pero hay algo bien curioso en esto, en el sueño de Nabucodonosor, y es que decía que una piedra fue lanzada desde una montaña y que cuando llegó la piedra a la estatua la destruyó, pero la destruyó por los pies, no por la cabeza, por los pies. ¿Qué representan los pies? Bueno, los pies La representan. raíz. Así que la destruyó desde abajo, no desde arriba, la destruyó desde abajo. ¿Por qué no la destruyó desde arriba? Porque ya este imperio había caído. El imperio babilónico había caído. Por eso es que en el Apocalipsis nosotros vamos a ver a este ángel que sale gritando, ha caído la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, ha caído. Ha caído. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Juan está viendo esta visión, ya ese imperio técnicamente no existía. ¿Sabe qué? Políticamente no existía, pero religiosamente sí. Aquí es donde está el detalle. Ellos cautivaron a la humanidad, no de una manera política, de una manera que religiosa. Por eso es que nosotros vamos a ver que Ishtar en el campo babilónico, en la religión babilónica, se convierte en Isis en la religión egipcia. Y Isis, a su vez, se convierte en Hera, en Grecia. Y en Roma se convierte en Diana de los romanos. Y déjeme decirle algo. La Iglesia Católica, discúlpeme usted, la convirtió en María, la Madre de Jesús. Y si usted no me cree, googleelo. Si usted no me cree, vaya a Google y venga y vea de dónde viene esto que le llaman la Madre del Cielo. Búsquelo. Los católicos le dicen a María la Madre del Cielo, la religión católica, no los católicos, porque yo eximo a los católicos. Yo voy a la religión, a la cabeza, a los curas que enseñaron todo esto. Le dicen a María la Madre del Cielo. Búsquese de dónde viene la terminología Madre del Cielo. Viene desde Ishtar. Pasó por Isis, la reina Isis en Egipto. Y más allá, desde Babel, porque acuérdense de una cosa, estamos hablando de Ishtar en Babilonia, pero Babilonia viene de Babel, de Nimrod. Y si usted va a la historia de Nimrod, la esposa de Nimrod es la que hoy se ven las fotografías de María y el niño en el regazo. Esa es la mujer de Nimrod. Hay una coalición ahí. Busque historia, coma historia que le va a gustar. Al que no le gusta, pues lamentable, pero coma historia que le va a gustar. Y puede llorar como lloré yo cuando me tocó estudiar de dónde los orígenes de la iglesia. Lamentablemente. Y va a darse cuenta de muchas revelaciones y de muchas cosas que usted no conoce quizás y que le van a dar luz para poder entender ciertas cosas que nosotros estamos viviendo y por qué son. O sea, de dónde vienen, de dónde salieron. Las bases, los fundamentos. Precisamente, ¿qué viene a romper este espíritu? Este espíritu viene a romper fundamentos. Fundamentos. A coger los fundamentos y ponerlos de él para transgiversar lo que es el verdadero y sano fundamento. De Dios. De Dios. Así que para la próxima clase, para la próxima, ¿verdad?, intervención sobre esta serie,
vamos a estar hablando probablemente o del espíritu de Egipto o del de Roma. Me gustaría hablar del de Roma porque va bien acorde con el espíritu de Babilonia. Bueno, pues que el Espíritu del Eterno la guíe. Amén. A cuál es el que debe seguir. Amén. Por mi parte, le doy las gracias a todos aquellos que han participado de esta clase. Los invito a que la semana que viene se reúnan de nuevo con nosotros para que puedan seguir continuando y enriquecer su conocimiento y que se despierte esa conciencia que nosotros tenemos y que tiene que elevarse. Que aprendamos a no ser dependientes de otros, sino a ser dependientes de Dios y de su palabra. Porque todas estas verdades y todos estos secretos se encuentran en la palabra de Dios. Pero tenemos que estudiarla. Si no la leemos, es como la medicina que te receta el médico para que te sanes de algo. Pero si no te la tomas, de nada sirve que tú la compraste y no te la tomas. Hemos comprado la palabra. Las tenemos en nuestros hogares, pero la estamos utilizando. Estamos comiéndonos esa medicina que dice la palabra ella misma, que es medicina a nuestros huesos. Entonces, tómate la medicina, come palabra. Este es el maná. Esta Biblia que nosotros cargamos y que tenemos en nuestros hogares, es el maná que nos va a llevar de regreso a casa, de donde nos echaron del Edén. Esta Biblia es el camino, es el mapa del camino de regreso a nuestro Edén, para reunirnos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro Dios, con nuestro Elohim. Así que te bendigo con todas las bendiciones celestiales. Que esta palabra sea una semilla como lo que ella es y que sea plantada en tu corazón y que pueda germinar y que tus fundamentos sean enriquecidos, pero también sean solidificados para que crezcan en fortaleza y que no pueda ser movida fácilmente, para que sea como establece la palabra, que será como árbol frondoso, reverdecido y que su hoja no cae, en tiempo presente, en todo tiempo, en el tiempo de Dios. Dios te bendiga.